Your driver's license? I don't have to give you a driver's license to drive a car. This is not a commercial vehicle. Be careful, because sometimes I am my son working from FBI. Las leyes se implementan para proteger a las personas, es por ello que cuando se rompen esas leyes se considera que el infractor debe ser castigado. Pero, ¿qué sucede cuando las personas piensan que estas mismas leyes no se aplican a ellos? En el video de hoy veremos algunos ejemplos impactantes en los que las personas creyeron que estaban por encima de la ley. Comenzando por esta mujer anónima que el 17 de enero de 2022, la cual había sido detenida después de ir a 54 millas por hora en una zona de 35 millas por hora. Un oficial que realizaba un control de rutina en el puente de la bahía de Pensacola se encontró con este vehículo y al verlo decidió detenerlo para inspeccionar lo que estaba pasando, sin tener idea del tipo de persona que estaba a punto de encontrarse con la joven oficial Bank, quien recibió informes de los programas policiales. Después de que le explicaran por lo que le estaban deteniendo, la mujer no ve su culpa y cuando se le solicita una licencia de conducir, hace la impactante declaración de que no está obligada a tener una para conducir un automóvil. Mientras el oficial le pide que salga de su vehículo, la mujer se niega y en su lugar pregunta por el supervisor del oficial, afirmando conocer sus derechos. Pero, ¿realmente conoce sus derechos? Esta mujer está claramente delirando, pues dice que no necesita una licencia de conducir para conducir porque no es un automóvil comercial. El oficial, el cual no se puede creer lo que está pasando, se sorprende cuando dice que podría enseñarle la ley. Los argumentos de la mujer son bastante interesantes, pues según ella, no es necesario tener una licencia de conducir si no se conduce bajo fines comerciales. El oficial no podía creer la audacia de esta mujer de preguntar persistentemente por su supervisor, como excusa para no proporcionar ningún detalle, pero decide ceder a la petición y llama a su sargento. Poco después de que el sargento del oficial llegue a la escena y de que se ponga en contexto toda la situación, empieza a actuar, y créeme que no es tan tranquilo como el primer oficial. Desafortunadamente para esta mujer, sus leyes imaginarias no se aplican en Florida, y por ello la detuvieron en el asiento trasero del auto. En el auto, ella sorprendentemente comienza a preguntar si puede llamar a su madre. Haber pedido llamar a su madre es una clara señal del tipo de persona que es y cómo fue criada, nunca asumiendo responsabilidad por sus acciones y estar siempre protegida de las consecuencias. Al no ver la salida de la situación, su comportamiento y actitud cambia completamente a la de una persona cooperativa. Si esta locura no fuera suficiente, cuando la policía realizó una verificación de antecedentes de la mujer, se reveló que tiene un orden judicial por no presentarse ante el tribunal, por el mismo motivo de poseer una licencia vencida. Además, su situación empeoró más cuando el oficial que revisa su auto encuentra municiones, pero no un arma. Al seguir con el registro, los oficiales también encontraron una bolsa de plástico con polvo blanco que, para sorpresa de nadie, resultó ser cocaína. La mujer finalmente es arrestada por posesión de cocaína, por conducir bajo los efectos del alcohol y drogas y también por conducir un vehículo motorizado sin licencia válida. Y tal y como se ve en el material audiovisual original, la cara lo dice todo. Step out the vehicle. You are being detained right now. Step out the vehicle, young lady. I know my rights. Either you step out the vehicle or I will remove you from the vehicle. I know my rights. 15-7, sovereign citizen. Did you hear what I said? You need to get a supervisor out here right now. No, you need to step out the vehicle right now. Young lady, step out the vehicle. Step out the vehicle. Last time I'm going to ask you. I'm going to ask, and then I'm going to make you step out the vehicle. You're going to get me a supervisor out here right now. No, you're going to step out the vehicle right now. I know my rights. What right is that? I do not have to have a driver's license to drive a car. This is not a commercial vehicle. Okay. I know my rights. Okay. Very well. That's what you want to stick with? Call a supervisor. Right Okay. now. All right. Right now. 2. Pero no todas son personas delirantes que han consumido drogas. De hecho, uno de los integrantes de esta lista es una persona de buena reputación, pues de hecho es el padre de un agente del FBI, el cual evidentemente creía estar por encima de la ley. Por esta misma razón, el 24 de agosto del año 2022, los agentes respondieron a un caso de atropello y fuga. Una mujer angustiada había marcado 911 después de que un hombre golpeara su auto y huyera de la escena. Gracias a la descripción que la víctima proporcionó a los oficiales, la policía pudo localizar al hombre, pero su encuentro con él pronto pasaría a ser caótico. Una vez que lo enfrentan, el sujeto ni siquiera puede abrir la puerta de su automóvil porque no está estacionado correctamente, lo cual es uno de los primeros indicios de que podría no estar en su estado mental adecuado.
Luego se niega a salir y hablar con los oficiales, limitándose a declarar que pagará por el accidente, pero no tiene los datos de la mujer para hacerlo. Los oficiales decidieron controlarlo y le preguntaron cuánto había bebido. Él niega descaradamente haber bebido, a pesar de que su propio olor lo delata. Y para empeorar las cosas, no tiene ni licencia de conducir ni seguro en su auto, y comienza a hacer bromas y amenazas contra los oficiales. Los policías están hartos de sus juegos y deciden arrestarlo por no brindar información acerca de su identidad, lo cual pronto se vuelve complicado. Pero luego de batallar un poco y finalmente arrestarlo, lo llevan a la estación de policía, donde todo se vuelve aún peor y es más difícil lidiar con él. En este punto, el sujeto sigue haciendo advertencias a los oficiales y luego, después de ser atrapado, se cae del ascensor. Aunque de una manera un tanto sospechosa, como si fuese a propósito para que pareciera que la policía lo había estado maltratando. En un momento, el hombre ebrio incluso amenaza con volver más tarde con una ametralladora a la estación. Y lógicamente, esta amenaza no es tomada a la ligera por los agentes de policía, ya que el hombre provenía de una familia de funcionarios de la ley, lo que significaba que tenía acceso a armas. Más tarde, la policía lo liberó bajo fianza, pero no sin antes acusarlo de obstruir la identificación, resistirse al arresto, abandonar la escena de un accidente y agredir a un oficial de policía. 3. Pero si pensabas que los locos que se creen por encima de la ley son solo eso, es porque usted no conoce a esta mujer, la cual cree que tiene derecho a robar. El 18 de agosto de 2022, el oficial Latham, que estaba trabajando en tareas adicionales en Walmart, observó a una mujer a través de CCTV mientras intentaba robar. La mujer arrancó la etiqueta con el precio de un bolso y lo llenó con varios otros artículos y salió sin pagar ninguno de ellos. Pero su plan maestro fracasó antes de que pudiera irse de la tienda, ya que, como es obvio, el oficial lo enfrentó por haber robado. Por desgracia para esta mujer, siempre hay una primera vez para todo, pero ella definitivamente no caería sin luchar. Después de que el oficial la confrontara, la señorita se excusó diciendo que el uniformado estaba haciendo parecer como si ella estuviera haciendo algo ilegal, pero su ingenuidad no se detendría allí. El oficial finalmente la esposó, mientras la mujer intentaba evadirlo para irse, pero para su desgracia ya había sido advertida. Lo gracioso es que incluso en un momento tan acalorado del arresto, ella todavía cree que tiene la razón y sigue pidiéndole al trabajador de Walmart que le dé su reembolso y le exige al oficial que le quite las esposas, y luego incluso se atreve a amenazar a los oficiales diciendo que su papá es en realidad un abogado. Y una vez más hace otra declaración controvertida afirmando que es una mujer inteligente y con clase. Pero en este momento, nada de lo que ella haga o diga podría empeorar la situación. Sin embargo, de alguna manera se las arregló para hacerlo. Cuando le informaron que la estaban arrestando por robar en una tienda y que por resistirse pasaría mucho tiempo en prisión, la mujer, aún estando en la peor situación posible, le exigió a los oficiales borrar las imágenes de la cámara de seguridad. Pero es inútil, ahora ella estará para siempre en la lista negra de Walmart. Definitivamente se enfrentará a cargos de invasión si alguna vez la volvieran a ver en la propiedad. Pero la mujer se toma esto como amenazas vacías y les dice a todos los presentes que cambiará su apariencia. Los oficiales ya hartos intentan llevarla a la estación para que una enfermera la registre y le revise por su muñeca rota, pero como era de esperar, se resiste a subir al auto. La mujer finalmente fue acusada de resistirse ante la ley por agredir a un oficial y por el robo de una bolsa de $326, y pasó tan solo 48 horas en la cárcel del condado. 4. El siguiente caso en la lista es uno que eleva aún más el nivel. Verás, la siguiente persona cree que no debería ser castigada solo porque es una mujer. Esta mujer fue detenida por estar hablando por teléfono, pero esto no es lo extraño. Ella estaba estacionada en medio de la carretera revisando sus correos electrónicos. Es por ello que casi inmediatamente un oficial la confronta. Mientras el oficial le escribe una multa, ella dice que las leyes establecen que solo podrían recibir una multa por otras razones, pero no por estar estacionada en medio de la carretera. El hecho de que va a recibir una multa hace que su comportamiento comience a cambiar. Incluso se atreve a decir al oficial que debería alegrarse de que ella no tuviera consigo su spray de gas pimienta, pues le está haciendo sentir vulnerable. Obviamente, decir que el oficial le está haciendo sentir insegura es claramente una broma de mal gusto y solo una forma mezquina de evitar su multa. Luego trata de evitar la misma inventando cualquier excusa que pueda, incluso diciendo que gracias a sus impuestos se paga su salario. No pasó mucho tiempo antes de que su actitud tranquila y amable cambiara y comenzara a pedir el número de placa del oficial tratando de amenazarlo. Finalmente, a la mujer le acaban de dar un ticket y tuvo suerte de que este fuera su único castigo. You don't stop, we are going to hobble your feet. That means that we are going to take this cord and lock your feet together. Okay? The jail is 10 minutes away. You can sit back here for 10 minutes and go to the jail. Because y'all did this, and then you said, oh,
I resisted arrest. Miss Herndon. Why would you say that? Miss Herndon. Why would you say that? Herndon. Why would you say that? You're Again, not gonna get Miss me out of Herndon. jail. I have I'm not two getting you out of jobs jail. tomorrow. I'm not getting you I out have of jail. 2 jobs tomorrow. Listen. Why would you not do that? Why would you not do that? Please All right. don't push on me. You already pushed on me. I gotta Don't open touch door me. so we can pull it around the frame. Don't Yeah. touch me. I don't need y'all to don't do anything. I'm fine. I'm Are you fine. so? Are Leave you me are alone. you going to relax back here? Just leave me alone. Leave me alone. It's the safety. Cause I'm not going in there. You want to? I mean, she's saying she's gonna relax. I'm not going in there. Get these cuts from behind my back into the fucking front. Cause when you sling this car, you're slinging my wrist, and if my wrist get broken, 5. Otro caso interesante es el de Miguel. Verás, esta es la lección que tuvo que aprender un abogado de éxito que siempre había creído que las reglas y leyes no se aplicaban a él. Desde pequeño, Miguel siempre había sido consentido por su familia y había crecido pensando que podía salirse con la suya en cualquier situación. Esta actitud de superioridad lo llevó a creer que podía hacer lo que quisiera, incluso si eso implicaba ignorar la ley. El sujeto trabajaba en un prestigioso bufete de abogados y siempre se jactaba de su inteligencia y habilidad para manipular las situaciones a su favor. Tenía una reputación de ser un hombre astuto y sin escrúpulos, dispuesto a hacer lo que fuera necesario para ganar un caso, incluso si eso significaba torcer la ley. No le importaba transgredir las normas si eso le daba ventaja en sus casos. Siempre estaba en la búsqueda de atajos y estrategias para obtener el resultado que deseaba. Una de las ocasiones en las que Miguel creyó que estar por encima de la ley fue cuando se vio involucrado en un accidente de tránsito. Conducía a exceso de velocidad y chocó contra otro vehículo, causando daños graves y lesiones a los ocupantes del otro coche. En lugar de asumir la responsabilidad de sus acciones, Miguel intentó sobornar a los afectados y a los policías que acudieron a la escena del accidente, creyendo que su posición y dinero lo eximirían de cualquier consecuencia. Sin embargo, para su sorpresa, los afectados no aceptaron el soborno y decidieron presentar cargos en su contra. La situación se complicó aún más cuando se descubrió que Miguel había estado bajo la influencia del alcohol al momento del accidente. A pesar de tener la capacidad económica para contratar a los mejores abogados, Miguel se negó a aceptar su responsabilidad y decidió llevar el caso a juicio. Durante el proceso legal, Miguel trató de manipular la situación a su favor, presentando testigos falsos y evidencia alterada. Sin embargo, su estrategia no funcionó y finalmente fue declarado culpable de conducir en estado de ebriedad, exceso de velocidad y provocar un accidente con lesiones graves. Fue condenado a una larga pena de prisión, así como a pagar una indemnización millonaria a las víctimas del accidente. A pesar de su condena, Miguel no mostró ningún tipo de arrepentimiento o reflexión sobre sus acciones. Continuó proclamando su inocencia y tratando de buscar maneras de evadir su castigo. Incluso estando tras las rejas, seguía creyendo que su posición y sus recursos le permitirían salir impune de su delito. 6. Quizás este caso te suene de algún lado. Bernie Madoff fue un financiero estadounidense que se convirtió en el cerebro detrás de uno de los esquemas de Ponzi más grandes y notorios de la historia financiera. Nacido el 29 de abril de 1938, Madoff fundó la firma de inversiones Bernard L. Madoff Investment Securities LLC en 1960. Durante décadas, gozó de una reputación envidiable en Wall Street y en la comunidad financiera. La trama de Madoff se basó en un esquema de inversión fraudulento conocido como esquema de Ponzi. En este tipo de fraude, los rendimientos prometidos a los inversores provienen del dinero de los nuevos inversores en lugar de las ganancias reales de inversiones legítimas. Madoff logró mantener la fachada de su esquema durante muchos años mediante la atracción de nuevos inversores y utilizando el dinero de estos para pagar a los inversores existentes. Uno de los factores claves que contribuyeron a la longevidad del esquema de Madoff fue su aparente credibilidad y respetabilidad de la industria financiera. Había ocupado roles influyentes, incluido el presidente de la bolsa de valores de Nasdaq, lo que generaba confianza en sus habilidades y ética. Su aparente éxito personal y profesional convenció a muchos de que era un experto en inversiones confiable. Madoff también se benefició de la opacidad y complejidad de sus operaciones, presentaba informes falsos a los inversores, indicando consistentemente rendimientos sólidos y estables, incluso en momentos en los que los mercados financieros eran volátiles. La falta de transparencia y la limitada supervisión regulatoria permitieron que el esquema se mantuviera durante años sin ser detectado. La caída de Madoff comenzó en diciembre de 2008, cuando enfrentó dificultades para cumplir con los retiros masivos de los inversores durante la recesión financiera. Ante la presión de los retiros, Madoff admitió finalmente que su empresa era una estafa y que los informes de rendimientos eran ficticios. El fraude totalizó alrededor de $65,000 millones, afectando a numerosos individuos, organizaciones benéficas y fondos de inversión.
La creencia de Madoff en su propia impunidad y superioridad sobre la ley se evidencia en su desprecio por las consecuencias legales y éticas de sus acciones. Parecía confiar en que su posición en la sociedad y su historial previo evitarían que fuera descubierto o enfrentara repercusiones significativas. Su actitud arrogante y su engaño prolongado reflejó una falta de escrúpulos y empatía hacia las personas que confiaron en él con sus inversiones. En 2009, Madoff fue condenado por 11 cargos federales, incluidos fraude de valores, lavado de dinero, perjurio y robo de propiedad del gobierno. Fue sentenciado a 150 años de prisión, cumpliendo su condena en la prisión federal de Bonner en Carolina del Norte, donde falleció el 14 de abril de 2021. 7. Este otro caso es también bastante famoso, lo cual nos demuestra que siempre existirá quien se considere a sí mismo por encima de la ley. Martin Shkreli es un empresario y exgerente de fondos de cobertura estadounidense que se hizo famoso por su comportamiento polémico y su actitud de superioridad hacia la ley. Nacido el 1 de abril de 1983 en Brooklyn, Nueva York, Shkreli se convirtió en una figura controvertida en el mundo de las finanzas y la industria farmacéutica. Shkreli fundó varias empresas farmacéuticas, siendo la más conocida Turing Pharmaceuticals, que adquirió los derechos de un medicamento llamado Daraprim en 2015. Daraprim es un medicamento utilizado para tratar la toxoplasmosis, una infección parasitaria que puede ser mortal para las personas con sistemas inmunológicos debilitados, como los pacientes con VIH-Sida. La controversia en torno a Shkreli comenzó cuando Turing Pharmaceuticals aumentó drásticamente el precio de Daraprim de $13.50 a $750 por pastilla, un aumento del 5000%. Este aumento de precios generó indignación pública y críticas generalizadas hacia Shkreli, quien defendió su decisión argumentando que era necesario para financiar la investigación y el desarrollo de nuevos medicamentos. La actitud de superioridad de Shkreli hacia la ley se hacía evidente en su comportamiento y declaraciones públicas. Se jactaba de su riqueza y se presentaba como un genio financiero, mostrando un desprecio abierto hacia aquellos que no estaban a su nivel. Utilizaba las redes sociales y los medios de comunicación para provocar y burlarse de sus críticos, lo que le valió el apodo de Pharma Bro, el chico de la farmacéutica. Sin embargo, la actitud de Shkreli de creerse superior a la ley se hizo más evidente cuando fue arrestado en diciembre de 2015 por cargos de fraude de valores relacionados con su gestión de fondos de cobertura anteriores a Turing Pharmaceuticals. Se le acusó de utilizar fondos de inversores para cubrir pérdidas personales y manipular el precio de las acciones de una de sus empresas. A pesar de enfrentar cargos penales y un juicio, Shkreli continuó mostrando una actitud desafiante y de superioridad hacia el sistema legal. Durante el juicio, se burló de los fiscales y los testigos en las redes sociales, incluso ofreciendo una recompensa por un mechón de cabello de la entonces candidata presidencial Hillary Clinton. Estas acciones solo aumentaron su reputación negativa y su imagen de alguien que se creía por encima de la ley. En agosto de 2017, Shkreli fue declarado culpable de 3 cargos de fraude de valores y 2 cargos de conspiración. Fue condenado a 7 años de prisión y se le ordenó pagar una multa de $7.36 millones. Durante su sentencia, Shkreli mostró poco remordimiento y afirmó que había sido malinterpretado y maltratado por el sistema legal. La historia de Martin Shkreli es un ejemplo claro de alguien que se cree superior a la ley y que actúa con impunidad. Su actitud arrogante y su comportamiento provocador le ganaron una reputación negativa y lo convirtieron en un símbolo de avaricia y la falta de ética en la industria farmacéutica y financiera. A pesar de enfrentar cargos penales y un juicio, Shkreli continuó mostrando una actitud desafiante y de superioridad hacia el sistema legal. Durante el juicio, se burló de los fiscales y los testigos en las redes sociales, incluso ofreciendo una recompensa por un mechón de cabello de la entonces candidata presidencial Hillary Clinton. Estas acciones solo aumentaron su reputación negativa y su imagen de alguien que se creía por encima de la ley. En agosto de 2017, Shkreli fue declarado culpable de 3 cargos de fraude de valores y 2 cargos de conspiración. Fue condenado a 7 años de prisión y se le ordenó pagar una multa de $7.36 millones. Durante su sentencia, Shkreli mostró poco remordimiento y afirmó que había sido malinterpretado y maltratado por el sistema legal. La historia de Martin Shkreli es un ejemplo claro de alguien que se creía superior a la ley y que actuaba con impunidad. Su actitud arrogante y su comportamiento provocador le ganaron una reputación negativa y lo convirtieron en un símbolo de la avaricia y la falta de ética en la industria farmacéutica y financiera. 8. El siguiente es un personaje del que estoy seguro que no te sorprenderá ver aquí. Donald Trump. Su presidencia estuvo marcada por numerosas controversias legales, desde acusaciones de colusión con Rusia hasta un segundo juicio político por incitar la insurrección en el Capitolio de Estados Unidos en enero de 2021.
Trump ha desafiado repetidamente las normas éticas y legales, desde sus negocios hasta su papel como gobernante, y ha continuado desafiando las acusaciones en su contra después de dejar el cargo. Estos casos ilustran cómo individuos con poder, estatus o riqueza a menudo creen que están por encima de la ley, lo que los lleva a cometer actos de corrupción, fraude o abuso de poder. Sin embargo, la historia demuestra que tarde o temprano la ley alcanza a quienes desafían la justicia, y estos individuos enfrentan las consecuencias de sus acciones. La presidencia de Donald Trump estuvo marcada por numerosas controversias legales que generaron un gran debate y atención tanto a nivel nacional como internacional. Desde el comienzo de su mandato, Trump enfrentó acusaciones de colusión con Rusia durante las elecciones presidenciales de 2016. Estas acusaciones surgieron a raíz de la investigación liderada por el fiscal especial Robert Mueller, quien examinó la posible interferencia rusa en las elecciones y cualquier vínculo entre la campaña de Trump y Rusia. Aunque la investigación de Mueller no encontró evidencia suficiente para establecer una conspiración criminal entre la campaña de Trump y Rusia, sí reveló una serie de contactos y conexiones entre miembros del equipo de campaña de Trump y funcionarios rusos. Estos hallazgos generaron un intenso debate político y legal, y aunque Trump afirmó repetidamente que la investigación era una caza de brujas, la investigación de Mueller fue recordatorio de que incluso los líderes más poderosos están sujetos a la ley y deben rendir cuentas por sus acciones. Otra controversia legal importante durante la presidencia de Trump fue su segundo juicio político en enero de 2021. El juicio se centró en el papel de Trump en la incitación a la insurrección en el Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021. Durante un mitin previo a la toma de posesión del presidente electo Joe Biden, Trump hizo declaraciones que algunos interpretaron como un llamado a la violencia y a desafiar a los resultados de las elecciones. Esto llevó a una multitud de seguidores a asaltar el Capitolio en un intento de interrumpir el proceso de certificación de los resultados electorales. El juicio político, que se llevó a cabo después de que Trump dejara el cargo, fue un momento histórico en la política estadounidense y puso de relieve la importancia de la responsabilidad y la rendición de cuentas de los líderes políticos. Aunque Trump fue absuelto en el juicio político, el proceso dejó en claro que incluso después de dejar el cargo, los líderes políticos pueden enfrentar consecuencias legales por sus acciones mientras estuvieron en el poder. Estos casos y otras controversias legales que rodearon la presidencia de Trump han llevado a muchas personas a cuestionar su ética y su respeto por el Estado de Derecho. Trump ha sido acusado de desafiar repetidamente las normas éticas y legales, tanto en su vida empresarial como en su papel como gobernante. Desde el inicio de su carrera empresarial, Trump ha enfrentado numerosas demandas y acusaciones de fraude, mala conducta financiera y prácticas comerciales cuestionables. Además, durante su presidencia, Trump fue objeto de críticas por su manejo de los conflictos de intereses entre sus negocios y su papel como presidente. Aunque Trump se desvinculó formalmente de sus negocios al asumir la presidencia, muchos argumentaron que no hizo lo suficiente para evitar posibles conflictos de intereses y que continuó beneficiándose de sus negocios mientras estaba en el cargo. Estas preocupaciones éticas y legales generaron un debate sobre la transparencia y la integridad de la política y resaltaron la importancia de mantener una separación clara entre los intereses personales y los deberes públicos. Es importante destacar que si bien Trump ha enfrentado numerosas controversias legales y éticas, no ha sido condenado por ningún delito grave. Sin embargo, su presidencia hizo que los ciudadanos se hayan dado cuenta de la importancia de una mayor transparencia y rendición de cuentas en la política, así como la importancia de las instituciones democráticas fuertes y la vigilancia ciudadana para garantizar que nadie esté por encima de la ley. 9. Y si bien el anterior no llegó a ser un dictador, este sí que lo fue. El expresidente de Zimbabue, Robert Mugabe, gobernó el país con mano de hierro durante casi 4 décadas, desde su independencia en 1980 hasta su renuncia en 2017. Durante su mandato, Mugabe utilizó tácticas antidemocráticas, violaciones de derechos humanos y corrupción para mantenerse en el poder y reprimir cualquier forma de oposición. Desde el principio, Mugabe mostró una determinación inquebrantable para consolidar su poder y silenciar a sus críticos. Utilizó la violencia y la intimidación para sofocar cualquier forma de disidencia, y su régimen se caracterizó por la represión de los derechos humanos y la falta de libertades civiles. Los opositores políticos, los periodistas y los defensores de los derechos humanos fueron objeto de persecución, detenciones arbitrarias y torturas. Además de la represión política, Mugabe también se involucró en prácticas corruptas que socavaron la economía del país y perjudicaron gravemente a su población. Durante su mandato, Zimbabue experimentó una grave crisis económica, caracterizada por la hiperinflación, la escasez de alimentos y la falta de oportunidades de empleo. Mientras tanto, Mugabe y su círculo cercano acumulaban riqueza y vivían en opulencia, desviando fondos públicos y participando en prácticas corruptas a gran escala.
A pesar de las crecientes críticas y las sanciones internacionales impuestas a su régimen, Mugabe se aferró al poder y se negó a ceder el control. Creía fervientemente en su derecho a gobernar y justificaba sus acciones autoritarias como necesarias para proteger la soberanía y la independencia de Zimbabue. Sin embargo, su gobierno se caracterizó por la falta de transparencia, la falta de rendición de cuentas y la impunidad. La situación en Zimbabue comenzó a cambiar en 2017 cuando una serie de conflictos internos y presiones internacionales llevaron a una crisis política y económica sin precedentes. El partido gobernante, ZANU-PF, se dividió en facciones y surgieron tensiones entre Mugabe y su vicepresidente, Emmerson Mnangagwa, quien finalmente se convirtió en su sucesor. El ejército también intervino y puso a Mugabe bajo arresto domiciliario, lo que marcó el comienzo del fin de su régimen. Ante la presión interna y la amenaza de un juicio político, Mugabe finalmente renunció a la presidencia en noviembre de 2017. Su renuncia fue recibida con celebraciones en las calles de Zimbabue, pero el país quedó sumido en una profunda crisis política y económica. La economía estaba en ruinas, la infraestructura estaba deteriorada y la confianza en las instituciones gubernamentales estaba en su punto más bajo. El caso de Mugabe sirvió como un recordatorio de los peligros de permitir que un líder se vea por encima de la ley y perpetúe la impunidad. Su régimen autoritario y corrupto dejó un legado de represión y abuso de poder que afectó profundamente a la sociedad zimbabuense. Además, su gobierno demostró cómo la falta de rendición de cuentas y la impunidad pueden determinar el desarrollo económico y social de un país. La experiencia de Zimbabue con Mugabe también resalta la importancia de las instituciones democráticas fuertes y la vigilancia ciudadana para prevenir el abuso de poder y garantizar la rendición de cuentas de los líderes políticos. La sociedad civil, los medios de comunicación independientes y las organizaciones de derechos humanos desempeñaron un papel crucial en la denuncia de las violaciones de derechos humanos y la corrupción durante el régimen de Mugabe. 10. Y para finalizar tenemos un caso anónimo, pero bastante divertido. El protagonista de esta historia es un hombre que se negó a pagar una multa de tráfico argumentando que al ser un ciudadano libre, no estaba sujeto a las leyes de tráfico. Este hombre mantuvo una gran discusión con un agente de tránsito para tratar de convencerlo de que no tenía que pagar la multa. Eventualmente, el hombre fue arrestado y llevado ante un juez, quien claramente le explicó que todos los ciudadanos están sujetos a las leyes de tráfico sin importar cuán libres se consideren. Aunque la situación fue cómica en cierto sentido, también sirvió como recordatorio de que todos estamos bajo la ley y debemos cumplirla, independientemente de nuestras creencias personales. Además, el caso es ciertamente interesante y nos muestra cómo algunas personas pueden llegar a interpretar erróneamente su relación con la ley y las obligaciones que ésta impone. En este caso en particular, el hombre argumentó que al ser un ciudadano libre, no estaba sujeto a las leyes de tráfico y por lo tanto, no tenía la obligación de pagar la multa impuesta. Esta perspectiva refleja una interpretación errónea de la libertad individual y de cómo funciona el sistema legal en una sociedad democrática. La libertad individual es un derecho fundamental que todos los ciudadanos debemos disfrutar, pero también tiene límites y responsabilidades. Vivir en una sociedad implica aceptar ciertas normas y regulaciones que buscan garantizar la convivencia pacífica y el bienestar común. Las leyes de tráfico, por ejemplo, están diseñadas para promover la seguridad vial y prevenir accidentes, protegiendo así la vida y la integridad de todos los ciudadanos. Cuando alguien se niega a cumplir con estas leyes, argumentando que su libertad le otorga una extensión especial, está ignorando el principio fundamental de igualdad ante la ley. En una sociedad democrática, todos los ciudadanos, sin importar su estatus o creencias personales, están sujetos a las mismas leyes y deben cumplirlas. Esto es esencial para garantizar la justicia y la equidad en el trato de todos los individuos. En el caso, la actitud confrontacional y desafiante hacia la autoridad no solo es contraproducente, sino que también puede tener consecuencias legales más graves. Al desafiar abiertamente la autoridad y negarse a cumplir con las leyes, el hombre se expuso a ser arrestado y llevado ante un juez. La historia nos ha enseñado que aquellos que creen estar por encima de la ley a menudo terminan enfrentando las consecuencias de sus acciones. A lo largo de los siglos, hemos visto cómo líderes poderosos y figuras prominentes han sido juzgados y condenados por corrupción, abuso de poder y otros delitos. Estos casos nos recuerdan que la ley es un pilar fundamental de cualquier sociedad justa y que nadie, sin importar su estatus o riqueza, debe estar exento de su alcance. The win. Okay, go. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16. No mames. No mames.
I do it already. You're done? I want you to. I want to see what your level's at. No. Are you curious? No, can I call my lawyer? Because you. Okay. Well, you make a. Oh, what do you want? That's you okay. might call my lawyer or want to lose your job. It's Okay. up to you. Do me a favor. It's up to you. Keep your hands behind your back. No, it's up to you. Okay. Aldo. What do you want? Aldo. You want to call my lawyer or want to lose your job? You can call your lawyer. Or you want to chinga tu madre. Okay, Aldo. Chinga tu madre, güey. Stop, okay? No. Stop. No. Stop. I want you to help me. Stop. Aldo. Stop. No, nobody's hurting you. Oh, look at the camera. Stop. Why are you kicking it? For what? Why are you kicking it? For what? Well, why you bothering me? Why? He told you he arrested you. Why? You. I'm not driving. You. We're driving. Y esto ha sido todo el video de hoy, espero te haya gustado. Si fue así, activa la campanita de allá abajo para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos.